Hermanos, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta meditación en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado y protección. Te damos gracias porque estamos en tus manos y tú nos ayudas en todo momento. Tu misericordia, tu paciencia nos alcanza, Señor, en todo momento. Y estamos agradecidos por eso, como personas, como familias, como iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque hemos vivido que tu favor es vigente, que tu misericordia sigue prodigándose sobre nuestras vidas. Agrádate siempre de nosotros, agrádate siempre de tu iglesia. Todo lo hacemos para honrar tu nombre. Perdona nuestras faltas, Señor, y gracias por tu compañía. Y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, pues muchas gracias. De nuevo, bienvenidos todos a esta meditación basada en la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? ¿Qué hay en el camino que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos? ¿Qué hay en el camino que Dios tiene preparado para ti como hijo de Dios? Porque tú, al igual que yo, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz. Hemos sido limpiados por ese sacrificio. Y es algo que cambió nuestra existencia. Pero, ¿qué hay más allá? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿Es una vida llena de obligaciones y de cargas pesadas, pregunto yo? ¿O qué vida quiere el Señor que tú vivas? No qué vida queremos nosotros vivir en el Señor, sino qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa relación íntima que hay, que debe haber entre los hijos de Dios y su Padre, de su Padre Dios. El título de esta meditación se llama Ni ociosos ni sin fruto. Y está basada en aquel pasaje conocido de todos ustedes, en la segunda carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo. Todos hemos leído, todos recordamos esa exhortación que hace el apóstol Pedro acerca de la nueva vida en Cristo, de esa manera de ir construyendo, de esa escalera espiritual, de esa progresión del peregrino. Ni ociosos ni sin fruto. Concretamente en el versículo 9 del primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, dice lo siguiente según la Nueva Versión Internacional. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Vista corta, sin visión, sin memoria, habiendo ya sido limpiado, dice la palabra, de sus antiguos pecados. Todos nosotros, hermanos, hemos experimentado el favor de la bendición del Padre. Primeramente, cuando le rendimos nuestra vida, cuando aceptamos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de Él y nos acercamos a Él con nuestro corazón abierto para que entrase en nuestra vida, para ser limpios por la sangre de Cristo. Sin embargo, la vida del cristiano en el mundo, sabemos que no es una vida libre de contradicciones, no es una vida libre de problemas, de preocupaciones. Y nosotros veamos detenidamente aquel Salmos 42. En Salmos 42, yo creo que tú lo recuerdas, estoy seguro.
Estoy seguro que tú en más de alguna ocasión has basado tu oración en este Salmos. Eh, Concretamente, el versículo 11 nos establece una pregunta y ahí mismo la responde. Dice la palabra del Señor: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Alma abatida, alma turbada, alma en problemas, persona con problemas y posiblemente grandes problemas. Pueden ser de mucha naturaleza. Tú y yo los hemos experimentado. Quizás estemos más conscientes de este tipo de contradicciones, de este tipo de problemas de un año para acá, cuando nos ha tocado ver, nos ha tocado saber de muchas situaciones problemáticas. Escribe el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y escribe: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es que nos llama la atención que la misma persona que escribe y describe el estado de su persona, de su alma, llena de problemas, sabe que hay algo más allá, sabe que hay algo que viene a continuación por misericordia y por gracia de Dios. Esperar en Dios. Y si nosotros repasamos esta oración en este Salmo 42, nosotros vamos a darnos cuenta que estamos hablando de una oración honesta. ¿Por qué honesta? Porque quizás por cuestiones sociales, quizás por cuestiones culturales o no sé, de otro tipo, invariablemente, o bueno, la mayoría de las ocasiones en que nos preguntan que cómo estamos, nuestra respuesta es bien. Haya pasado lo que haya pasado. ¿Has visto o te ha pasado a ti, por ejemplo, te ha sucedido que te caes en la calle y cuando una persona se acerca a auxiliar a esa persona que cayó y que casi inmediatamente como un reflejo se pone en pie, le preguntan a la persona que cayó: ¿se siente mal? ¿Le duele algo? Casi siempre la respuesta es: estoy bien, cualquier cosa me pasó. Sin embargo, tú lees esta porción de la Escritura, este capítulo 42, y vemos que esta persona está hablando honestamente, es decir, abre su vida y su corazón a lo que le sucede. Mucha gente piensa que pensar positivo es ignorar los problemas, es ignorar las contradicciones que nos suceden. Entonces, este escrito choca de alguna manera con ese tipo de pensamiento, porque nosotros podemos leer que esta persona que escribe está hablando de una necesidad de ser aliviado, una necesidad de ser aliviado que va más allá de lo físico, porque nosotros hemos aprendido a diferenciar entre lo que es un dolor físico y un dolor del alma. Alguien dijo alguna vez que el problema con los dolores del alma es que no sabes qué parte te duele. Cuando físicamente nos duele algo, no sé, un dedo, una mano, la cabeza, pues habiendo identificado cuál es la fuente del dolor, pues aplicamos un remedio para ese dolor. Pero esta persona escribe aquí que tiene una necesidad de ser aliviado de algo que lo abate, que lo preocupa y que va más allá de lo físico.
Esta oración honesta está escrita por una persona que ha sido retado por las circunstancias y por quienes le rodean acerca de su relación con Dios. Dice en el versículo 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y dice el comentarista de esta porción de la Escritura: no es tanto que esa gente que cuestionaba, dudaba de la existencia de Dios, sino que le estaba recordando a esa persona, bueno, ¿dónde está ese Dios para que te ayude? El Dios en el que tú crees. Esto es tremendo, hermanos. Porque si ya de por sí la persona está llena de problemas y viene alguien y te dice, oye, pues si tú creías en Dios, ¿dónde está? Que te ayude en este momento. Bueno, esa persona estaba llena de lágrimas día y de noche. Y aparte tenía que soportar esta burla, estos cuestionamientos acerca o por parte de quienes le rodeaban. Esta oración honesta está escrita por alguien con una profunda tristeza, casi inconsolable. El llanto, dice él, era una constante en su vida. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y algo tremendamente difícil de soportar lo vive el salmista, lo vive quien escribe esta porción de la Escritura. Recordar tiempos felices cuando se está profundamente abatido. Eso es una desgracia, hermanos. Es un profundo pesar. Dice el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recuerda los tiempos felices ahora que está en sufrimiento. Y eso es una constante, ese pensamiento abrumador es una constante en alguno de los salmos. ¿Recuerdas aquel salmista diciendo, estamos fuera de nuestra tierra? Y nos acordábamos cómo cantábamos allá, ¿verdad? Pero hemos decidido colgar nuestros instrumentos, hemos decidido ya no más estar cantando. Y la gente nos dice, la gente que está a un lado nos identifica como cristianos, te identifica como cristiano y te dice, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, en el versículo 5, la reflexión del salmista vuelve a ser la misma que veíamos al principio. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, te abates. Es en serio ese problema. Y te turbas dentro de mí. Es real y verdadero. Sin embargo, él escribe, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, esta oración que se pronuncia desde esas profundidades del desánimo, bueno, yo primeramente esperaría que tú nunca la pases o que nunca la hayas pasado. Pero si alguien ha sufrido así, o si alguien está sufriendo en ese momento algo parecido, quizás en ratos, quizás cuando está solo en su casa, en su recámara, en ese lugar donde íntimamente puede estar solo, nos llama la atención esa parte 2 del versículo 5. Espera en Dios. En medio de esas palabras, en medio de esa oración pronunciada desde las profundidades del desánimo. Porque entonces, si el salmista escribe estas palabras, pues nosotros estaremos seguros que hay algo más en la vida del cristiano. O sea, si tú estás pasando por un momento de dura prueba y estás esperando que el Señor en su misericordia te ayude y es voluntad del Señor ayudarnos, pues entonces, cuando el Señor nos ha sacado de ese problema, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hay más? Obviamente es una bendición grandísima
que el Señor nos saque del problema. Es algo de mucho gozo que el Señor en su misericordia nos ayude a pasar esa prueba, sea de enfermedad, sea de tristeza, sea económica, sea laboral, no sé. Pero el Señor tiene algo más para ti. Dos frases pueden marcar el eje de esta meditación. Primero en el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? En los versículos 5 y 11, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es que nos llama la atención, hermanos, que en medio de este problema, esta persona, con su alma abatida, llama a su Dios, roca mía. Y le dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cómo le llamas tú a Dios cuando se hacen problemas? ¿Cómo le llamo yo a Dios? El salmista estaba seguro que había sido llamado, ya había sido puesto sobre una roca firme. Diré a Dios, roca mía. Es decir, tenía su esperanza aún en medio de estas dificultades puesta en Dios, puesta en el Padre. Su esperanza estaba ahí y decía que era su salvación y su Dios. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué sigue en la vida cristiana? ¿Ya nos sacó del problema? ¿Ya te ha sacado de algún problema? ¿O estás en el proceso de que el Señor sane tu alma, sane tu vida de esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de sus hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y es que esta palabra, concretamente propósito, es una palabra que está en boga, que mucha gente la pronuncia. Dios tiene un propósito. Hubo por ahí un libro hace algunos años en que decía que la vida tenía un propósito, incluso que las iglesias tenían un propósito. Bueno, pero más allá de que esta palabra es una palabra de moda, es cierto, es verdad que Dios tiene un camino trazado para ti como hijo de Dios. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Podemos verlo a continuación, porque existe. Y es cuestión de que tú quieras tomarlo, es cuestión de que yo quiera emprender mi caminar en ese propósito que Dios tiene para mí. Recordemos dos porciones de la Escritura, Deuteronomio 8 e Isaías 51. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Isaías 51:1 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Tú que ya recibiste una bendición del Señor, ¿dónde estabas antes de esa bendición? ¿Cuál era tu vida antes de ser salvo? ¿Cuál era tu vida antes de superar esa prueba tremenda que tenías? La ordenanza, las palabras de la Escritura nos hablan de tener cuidado de no olvidarnos. Nos hablan de que tengamos presente de dónde nos rescató el Señor. ¿Por qué? Porque nos habla que este es el principio de la nueva vida. Nos habla que nosotros debemos esperar más bendición.
una vez que hemos recibido esa primera bendición, que hemos sido curados, limpiados, renovados, hay más en la vida de los hijos de Dios. Pero se requiere que tú y yo nos atrevamos a emprender ese camino. Fíjate, la palabra del Señor nos dice en Salmos 67, y estos versículos, o al menos el primero, si tú fuiste miembro de la Unión de Jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, debes de recordarlo. Dice la palabra del Señor: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero enseguida dice la palabra de Dios el propósito de esta misericordia sobre la vida del creyente. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Ese es el propósito de la vida del Señor. Es un propósito de gozo, no de imposición. No es que nosotros vayamos a vivir una vida oprimida, triste, llena de prohibiciones y limitantes, después de haber recibido la salvación de Jesucristo, lo que mucha gente cree, sino que el propósito de Dios para la vida del cristiano, para tu vida, cuando Dios ha derramado su misericordia sobre ti, sobre cada uno de nosotros, y cuando Él ha hecho resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, es que sea conocido el camino de Dios en la tierra y la salvación en todas las naciones. Quizás aquí nosotros, cuando vemos esto, sobre todo la segunda, el versículo 2 de este Salmos 67, pues entonces como uno que dice, bueno, quizás entonces tome la actitud de Jonás, ahora que lo estamos estudiando. ¿Por qué? Porque recuerda que Jonás había cumplido con el propósito de Dios, era un profeta de Dios. Sin embargo, cuando fue retado a hacer otra cosa, que Jonás no estaba de acuerdo en hacer, y él tenía su razón, su profundo razonamiento y justificación para no hacer eso, él emprende el camino para otro lado, ¿recuerdas? Entonces todos estamos esperando que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y que su rostro resplandezca sobre nosotros. Pero la segunda parte nos dice que hay gozo en esa labor del cristiano, en que sea conocida la misericordia de Dios en toda la tierra. Entonces nosotros podemos ver dos aspectos de esta relación del cristiano en ese proceso de maduración, después de haber sido bendecido. Primero de ellos es una situación, una cuestión de memoria, de tener memoria, de no olvidarnos. ¿Recuerdas tú haberle hecho alguna promesa al Señor estando en el problema? ¿Y recuerdas tú si le cumpliste esa promesa? ¿Cuántas veces yo he hecho promesas al Señor cuando estoy en medio de la dificultad? Pero honestamente me pregunto, ¿cumplí esa promesa? Quizás yo estaba en la necesidad de tener un vehículo nuevo y yo decía en mi oración y al frente de la congregación, Señor, dame esa bendición, porque si tengo yo este vehículo, lo voy a dedicar a las misiones. Y quizás cuando ya tuve esa bendición, yo dije, no, está muy bonito mi carro, está muy bonita mi camioneta. ¿Dónde es la misión? No, pues no está ni pavimentado, no, se va a maltratar, se va a ensuciar, se va a dañar. Y sí tengo razón, se va a maltratar, se va a dañar, pero
me estoy olvidando de una promesa que hice. Entonces, la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo es una cuestión de memoria, pero también es una cuestión de gratitud. Memoria y gratitud. ¿Recuerdas tú allá en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas? Nos narra la Escritura esa experiencia que tuvo el mismo Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Ese pasaje de esas 10 personas enfermas, 10 leprosos, que fueron limpiados. Pero de esos 10, solamente uno regresó a darle las gracias a Jesús y a alabar el nombre de Dios por ese milagro que había hecho en su vida por haber sido limpiado. Y el Señor Jesucristo nos dice, ¿dónde están los demás? Solamente uno regresó. Y esa parte era extranjero, es decir, no era ni del pueblo de Dios. ¿Qué tan agradecido soy yo con el Señor? Y detengámonos aquí un poquito, hermanos, para de nuevo ver que no estemos buscando ahorita en nuestra mente personas los cuales no han tenido la bendición de agradecerle al Señor sus favores, sino reflexionemos en nuestra vida. ¿Soy yo una persona que muestra su gratitud con el Padre? ¿Soy yo una persona que, habiendo recibido la bendición de Dios en mi vida, vivo una vida de gratitud? Necesitamos nosotros, hermanos, tener ese atrevimiento para emprender el camino que el Señor nos tiene propuestos. En el capítulo 18 de Lucas, nosotros podemos leer ese relato de aquel ciego que cerca de la ciudad de Jericó recibe la vista por parte de Jesucristo. Leemos cómo esta persona estaba sentada junto al camino pidiendo dinero. Y cuando escuchó a la multitud de esa persona, él preguntó, ¿todo este ruido por qué ocurre? Y le dijeron que ahí estaba pasando Jesús Nazareno, dice la palabra del Señor. Entonces él empezó a gritar, él empezó a clamar a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor más adelante le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él abre su corazón. Posiblemente nos dice el comentarista, Jesús ya sabía lo que esta persona tenía necesidad, pero es necesario que tú y yo, fue necesario que esta persona expresara la necesidad que tenía, le dijera a Jesús que quería recobrar la vista. Y Jesús entonces le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Y cuál fue la actitud de esta persona una vez haber sido una persona que recibió un milagro por parte de Jesucristo? Dice la palabra del Señor en el versículo 43, y luego vio, es decir, recuperó la vista y le seguía, es decir, esa persona seguía a Jesucristo, glorificando a Dios, y todo el pueblo, fíjate, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es decir, el propósito de Dios es que tú des testimonio, muestres agradecimiento, que mostremos agradecimiento hacia nuestro Padre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque el Hijo de Dios invariablemente va a dar testimonio de que todos los bienes que recibe en su vida son por parte del Señor, son por parte de Dios. El Hijo de Dios no es una persona que tiene dos personalidades, es decir, que
ve las circunstancias en donde está. Y si alguien le pregunta, oye, qué bonito carro tienes, y estando en su trabajo, él va a responder, bueno, yo me lo merezco, trabajé mucho, me costó mucho trabajo. Y que con esa misma persona, cuando está en el templo o en un ambiente de personas cristianas, pues invariablemente decir, bueno, yo estoy aquí en la iglesia, estoy con la iglesia, estoy con los cristianos, qué bonito carro tengo, gracias a Dios, fue una bendición. Es decir, el Señor no quiere que nosotros tengamos ese doble comportamiento, porque como resultado de que la gente vea el milagro que Dios hizo en tu vida, va a alabar el nombre de Dios. Es una cuestión de tener memoria. La vida en Cristo es una cuestión de ser agradecidos. ¿O qué sentido tiene para nosotros? ¿Qué sentido tiene para ti ese versículo tan mencionado, tan leído, tan memorizado, que tú y yo conocemos perfectamente? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Quizás tú y yo nos estamos quedando con esa parte de que el Señor nos quitó las cargas antiguas. Y quizás esto definitivamente es verdad. Y quizás nosotros nos estemos quedando o no alcancemos a entender bien la trascendencia de esta parte de la Escritura. Y somos como aquel gran maestro que se acerca de noche a Jesús y le pregunta, y que Jesús le dice que necesitamos un nuevo nacimiento, y que esta persona, sin comprender, le dice, oye, ¿cómo puede ser esto cierto? Nueva criatura. Es decir, los valores del Hijo de Dios han cambiado, las prioridades del Hijo de Dios han cambiado, las metas del Hijo de Dios han cambiado. Todas las cosas son antiguas. Te tocó vivirlas, te sacó el Señor del pecado, ya pasó, es cierto, te liberó de eso, te puso en un lugar nuevo. Pero aquí está el nuevo camino que debemos de emprender. Un camino de recordar de dónde nos rescató el Señor. ¿Por qué? Porque si tú lees un poquito más de allá del capítulo 8 del libro de Deuteronomio, leímos hace unos momentos el versículo 11 que decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y más adelante, fíjate lo que dice la Escritura, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De manera triste, cuando nos va bien, es posible que nos olvidemos de Dios. Por eso es necesario que tú y yo tomemos en serio y veamos la trascendencia de esta parte de la Escritura que escribió el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 5:17. Eres una nueva criatura. Estás puesto para hacer cosas nuevas en el camino que Dios te tiene para ti propuesto. Es una vida sin imposiciones, llena de bendiciones que el Señor ya tenía preparado para ti. Porque en aquella preciosa, también preciosa parte de la Escritura, que está en el capítulo 2 de los Efesios, donde dice que la salvación es por gracia de Dios y la salvación no está basada en los méritos propios, sino es por gracia de Dios. No por méritos para que nadie podamos decir nosotros que nos costó y obtuvimos por nuestros méritos la salvación. El apóstol escribe también, nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Es una gran bendición que una vez habiendo sido tú y yo limpiados de nuestro pecado,
haber experimentado ese nuevo nacimiento, queriendo nosotros tener memoria de dónde nos rescató el Señor, queriendo nosotros tener una vida llena de gratitud al Padre, el Señor ya tenga para nosotros el camino indicado en el cual nos gocemos en esta nueva vida. Dice, esas obras buenas no te van a salvar, pero está el camino que Dios tiene para ti, está lleno de esas buenas obras y Él ya las tenía preparadas para ti de antemano. Es decir, una vida de crecimiento, una vida de bendición en las manos de Dios. Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Qué hacías tú en el mundo? ¿Cuál es tu propósito ahora en la vida cristiana? Y la vida cristiana, nosotros hemos aprendido desde muy temprano que no se circunscribe, no se limita únicamente a los domingos, ni a las paredes de la iglesia, ni a las actividades cristianas, sino es una vida nueva, total. Es una vida a la cual nosotros fuimos llamados para que vivamos una vida sin ocio y llena de fruto. Dice la palabra del Señor, segunda epístola del apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, esta preciosa porción de la Escritura está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Quieres volverla a leer más tarde en tu casa? Dándole gracias a Dios por haberte puesto en un camino ya listo, ya preparado de antemano para que disfrutes esas bendiciones que Dios te ha prodigado. Tu vida nueva es algo precioso en las manos de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa vida nueva? ¿Qué vamos a hacer ahora que el Señor nos ha rescatado? Por eso la postura, la actitud, el deseo del salmista, como leíamos al principio de esta meditación, es: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, es un motivo tremendo de gratitud hacia nuestro Dios que Él nos dé este propósito en la vida. No es un propósito retórico, no es un propósito de bonitas palabras, es un propósito que se hace realidad en la vida del cristiano. ¿Quieres tú pararte de la orilla del camino? ¿Quiero yo pararme de la orilla del camino? Llegar a Jesucristo, poner en sus manos nuestro problema y después de eso seguirle, para que toda la gente que te vea reconozca el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Yo espero que sí, hermano. Yo espero que ese sea el deseo de nuestro corazón, el deseo de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Nosotros no somos buenos. No somos buenos, Padre, pero tú sí. Y por eso alabamos tu nombre.
porque esa bondad es lo que nos permite a nosotros trascender el pecado. Ese sacrificio tuyo en la cruz nos ha limpiado del pecado. Y esto es lo que nosotros necesitamos para la solución de nuestra vida. Alabamos tu nombre y lo bendecimos porque tú has resuelto todo. Tú sacrificaste tu vida en la cruz y tú nos has puesto en ese nuevo camino. Permite que nosotros recordemos de dónde nos has sacado siempre y permite que nosotros vivamos una vida basada en la gratitud que a ti te tenemos y que ese amor, esa gratitud nos impulse a crecer en tu vida, en la vida cristiana y nos impulse a servir y a ser de bendición de todos aquellos que nos rodean. Padre, perdona nuestras faltas, líbranos del mal a todos y gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Sigamos gozándonos en la vida que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.